Continuando con la secuencia que ha puesto Dios en el corazón de nuestro pastor, vamos a hablar referente al servicio. Y quiero iniciar haciéndole una pregunta a nivel personal y espero usted se pueda responder a sí mismo. ¿Ve la diferencia en su vida como cristiano hacia otros que no están con Dios? ¿Ve usted en su vida hoy una diferencia con aquellos que no tienen a Dios, con aquellos que no tienen el señorío de Jesucristo? ¿Encuentra alguna diferencia? Espero se pueda responder esa pregunta y quiero contarles una historia de un hombre que tenía una situación compleja, una casa dañada, arruinada, vivía en una situación deprimente, pobreza, escasez, ruina, póngale todos los términos destructivos que pudieran tener una familia. Cuenta la historia que cayó una tempestad muy fuerte y al calmar la tempestad sale él a caminar con su hija pequeña alrededor de la casa y su hija, como de costumbre, se acerca alrededor de la casa a jugar en la tierra y jugando en la tierra, limpiando una piedra que halló, encuentra que la piedra empieza a brillar. Relata la historia que el padre se sorprendió y se acercó al lugar donde estaban escarbando para ver qué era. Resulta que la piedra que brillaba era nada más y nada menos que una piedra de oro. Tremendo. Una persona con una vida deprimente, con una vida que no hace diferencia, con una vida triste y como le decía al inicio, póngale el calificativo destructivo que quiera esa familia, estaban viviendo con una piedra de oro escondida en su propia casa. ¿Sabe? Nuestra vida con Jesús se torna o parece así. Un tesoro escondido tiene usted. Un tesoro que muchos desconocen, pero al encontrarlo hará la diferencia en todo sentido, iglesia, en todo aspecto, en toda área de su vida. Hará la diferencia. Y quiero que me acompañe al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios, entre el que sirve a Dios, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si quieres conocer, si quieres vivir y si quieres ver lo que hace la diferencia entre un creyente, entre un cristiano, entre una persona que acepta el señorío de Jesucristo y aquel que no reconoce a Jesús, aquel que no es creyente y aquel que no es cristiano, si quieres encontrar esa diferencia, dile a tu vecino: sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Lo único que marcará y que hará diferencia en nuestra vida será el servicio al Señor. Quizás nuestra vida se encuentra como se encuentra, parca, muerte, a veces en situaciones deprimentes, a veces sin diferencias con los que están afuera. Porque hace falta esto, el servicio a Dios, el servicio al Señor. Y surge una pregunta: ¿qué servicio espera Dios? Ya sabemos que Dios hará la diferencia en nuestra vida con los que no están con Él, partiendo del servicio. Pero surge la pregunta: ¿qué servicio espera Dios? Y le invito, me acompaña al libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 10.
Dice la palabra: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Y quiero contextualizarlo brevemente a lo que refería Jeremías en su libro, en el capítulo 48, en el versículo 10. Resulta que Dios había determinado un juicio sobre el pueblo de Moab. Dios había decidido traer juicio al pueblo de Moab. ¿Qué juicio? La destrucción para ese pueblo. Pero había algo. Dios, para llevar a cabo el juicio, usaría a los caldeos. ¿Cómo así? Dios haría que los caldeos entraran y destruyeran en su totalidad al pueblo de Moab. Y aquí en este punto de la historia entra el texto que leímos al inicio. Jeremías recibe el mensaje de parte de Dios para los caldeos y les dice: hagan la obra sin indolencia. O sea, en otras palabras, lo que Jeremías le estaba diciendo de parte de Dios a los caldeos para que hicieran la misión que se les encomendaba de destruir el pueblo de Moab era: destruyan el pueblo de Moab sin indolencia. En otras palabras, sin pereza, sin flojera, sin indiferencia, destruyan a los moabitas. Era esta la situación. Ahora, esta situación que se presentó en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10, se contextualiza a nuestro presente, a nuestro hoy. Esa situación que vivieron el pueblo de Moab, donde viene un juicio de parte de Dios hacia ellos, y Dios decide usar los caldeos para cumplir esa misión, pero les recomienda: ojo, hagan esta misión, destruyan al pueblo de Moab, pero no lo vayan a hacer indolentemente. Esa situación se contextualiza a nuestro hoy. Hay un juicio de Dios sobre la humanidad. No sé si usted lo sabía. Hay un juicio de Dios sobre la humanidad. El apóstol Pablo hace del papel de Jeremías como leíamos ahora, pero ya no en el libro de Jeremías, sino en la propia carta que escribe él a los romanos. Y dice la carta de los romanos: porque el pago del pecado es muerte. Es el juicio que tiene la humanidad de parte de Dios para este tiempo. El juicio a la humanidad es muerte para la eternidad. Vivir en un fuego que no se consume, un gusano que entra y sale del cuerpo y no muere. Todo lo que le acabé de nombrar es la letra pequeña de lo que será el juicio de Dios para la humanidad. El motivo de este juicio es no haber aceptado a Jesús como Señor. Y lo describe el apóstol Juan, en su carta de Apocalipsis. Nuestra vida, su vida y mi vida era inerte o muerta por causa del pecado. Una vida en oscuridad, una vida en continua destrucción, sin esperanza, sin propósito u objetivo de vida. En otras palabras, sin sentido del para qué vivir. Y de repente somos encontrados por la esperanza de gloria, la esperanza contra esperanza, por el amor hecho pasta, como dicen por ahí. Nos encuentra el Señor Jesucristo.
El apóstol Pedro lo dice así, por allá en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, llamándonos de las tinieblas a su luz admirable. Jesús viene a su vida y lo saca de la desesperanza y lo pone en la esperanza contra esperanza. Lo saca de la oscuridad y lo pone en su luz inmarcesible. Pero quiero que sepa algo, dígale a su vecino, pero sepa algo. Quiero que sepa algo. Dios nunca hace algo porque sí. Es como un ajedrecista. Toda jugada hecha tiene un fin, objetivo o propósito. El ajedrecista no mueve las fichas por moverlas. Y Dios siempre hace todo con propósito. Jesús sacó a los apóstoles de la oscuridad, de la desesperanza y del pecado. Pero, Mateo capítulo 10, versículo 8, dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Jesús les dice a los apóstoles: den de gracia lo que recibieron de gracia. El apóstol Pedro lo refiere en su carta en el capítulo 2 así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, recuerdan que les decía que Dios era como el ajedrecista, que toda jugada que hace tiene un fin, que no mueve por mover. Pues quiero decirle que Dios no lo sacó a usted del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, porque sí. Dios te sacó de la oscuridad, de las tinieblas y de donde estabas, para que le sirvas a Él, anunciando, predicando o hablando las virtudes del que murió y resucitó por ti y por mí, Jesucristo. Hace un momento mirábamos la misión de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10. Un juicio contra el pueblo de Moab, destruirlos. Para llevar a cabo esta misión, Dios usaba a los caldeos. ¿Recuerdan que les decía? Hoy la misión es Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice también Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hoy la misión es evitar el fuego eterno para la humanidad. Dios no tuvo una coincidencia con tu vida. No eres una casualidad, no eres algo que se dio por cuestiones del destino. Te reitero, cuando el ajedrecista mueve la ficha, está pensando qué va a suceder en la siguiente jugada. Cuando Dios te vio en oscuridad, te vio en pecado, te vio en la inmundicia en la que estábamos y te sacó,
ya estaba pensando qué iba a hacer contigo. Lo que quería hacer contigo era que le sirvieras evitando el fuego eterno para la humanidad. Así como usó a los caldeos para la destrucción de los moabitas, hoy Dios te quiere usar a ti. ¿Dónde te quiere usar Dios a ti? Gloria a Dios. Dios te quiere usar a ti para evitar el fuego eterno a la humanidad. Tenemos que empezar a entrar en conciencia, entrar en razón del para qué Dios me tiene aquí, del para qué Dios me sacó, del para qué Dios me libró, del para qué Dios empezó a transformar mi vida. Y si usted viene hoy por primera vez, vaya sabiendo del para qué Dios lo tiene aquí. Usted que ya lleva más tiempo, vaya conociendo que su vida en Dios tiene propósito u objetivo, tienes misión. Hay misión para ti de parte del reino. Hay misión de parte de Dios para ti. Librar la humanidad del fuego eterno. Y surge una pregunta: ¿cómo evitar el fuego eterno a la humanidad? ¿Cómo vamos a evitar que este mundo caiga más y más y más en pecado? ¿Cómo vamos a evitar que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia, aquella que no conoce a Cristo, de pronto partan hoy y partan al fuego eterno y no con Cristo? ¿Cómo vamos a evitar que el vecino, que ese ser amigo que no tiene a Jesús y muere hoy y le espera un fuego eterno, una condenación sin Cristo, no viva esa situación tan trágica? ¿Cómo evitaremos que el mundo se siga perdiendo? ¿Cómo evitaremos que esta situación empeore? Porque entre más gente se vaya al infierno, entre más gente sea la que vaya al fuego eterno, eso quiere decir o nos da muestra de que Cristo casi no ha sido manifestado. Por consecuente, la oscuridad y las tinieblas de la sociedad serán cada vez más grandes, más difícil y más compleja. Lo primero que tenemos que hacer para evitar el fuego eterno hacia la humanidad es esto. Dígale a su vecino: el mensaje de Jeremías tiene vigencia. Dígale a su vecino: el mensaje de Jeremías tiene vigencia. El mensaje de Jeremías no ha caducado y por el contrario, Dios lo deja escrito en la Biblia para que trascienda por generaciones y sea contextualizado. Porque aún Dios pone misiones. Aún Dios pone propósitos, como lo puso con los caldeos, que era destruir a los moabitas. Así aún Dios pone misiones para ti y para mí, que fuimos sacados de las tinieblas, de la oscuridad. Aún Dios tiene misiones. Aún Dios tiene la misión de misiones. Por eso es importante esto. Si queremos evitar que más sean los que se condenan que los que se salvan, si queremos evitar el fuego eterno para nuestra familia, para nuestra sociedad, para la humanidad en general, dígale a su vecino: no haga indolentemente la obra de Dios. No haga indolentemente la obra de Dios. No sirva al Señor indolentemente.
Quizás la palabra indolencia es un poco desconocida para nuestro diccionario personal. Para nuestro léxico, la palabra indolencia quizás no se logra contextualizar qué quiere decir. Pero en palabras más claras y más sencillas es esto: no hagas la obra de Dios, no sirvas a Dios con indiferencia, con pereza, con flojera y sin sensibilidad. No podemos pensar que vamos a librar del fuego eterno a nuestra familia, a esta sociedad, que vamos a traer el señorío de Cristo, que vamos a librar la sociedad de la muerte, quitando el pecado y trayendo la verdad de Cristo, si nosotros estamos haciendo la obra de Dios con indiferencia, con pereza, con flojera y por encima de todo y supremamente importante, sin sensibilidad. Porque venimos, nos sentamos, escuchamos la Biblia, somos instruidos, educados. Un pastor tenemos, Dios nos ha bendecido con un pastor sediento y hambriento por crecer en conocimiento. Pero el fin no es que recibas y te vayas. No es la misión de Dios sacarte de las tinieblas para que te congregues y luego vayas a tu casa y trabajes. Eso se llama indolencia. Eso se llama indiferencia. Eso se llama ser una persona sin sensibilidad. La gente se está perdiendo. Las almas de tu familia se están yendo al infierno. La sociedad está llena, inundada del pecado, esperando el juicio de Dios cuando hay pecado, y es la muerte. Pero tú, escúchame, tú, así como el pueblo de los caldeos, fuiste escogido. Y el Señor te dice hoy: no hagas esta obra sin indolencia. No me sirvas con indolencia. No pretendas que tu familia se va a salvar, que tu sociedad va a ser transformada, que tu entorno se va a quitar, que la muerte, y la muerte no física, la muerte que vemos en la sociedad, muerte a nivel financiero, de salud, muerte a nivel social, muerte a nivel de convivencia, ese es el resultado del pecado. Y están viviendo el juicio de Dios por causa del pecado. Pero aquí tengo, qué sé yo, 100 personas con una misión del cielo, donde Dios está haciendo así a tu corazón. No te saqué de las tinieblas, no te saqué de la oscuridad donde vivías para que te acomodaras en tu casa, para que te acomodaras a tu trabajo y para que te congregaras y te alimentaras solamente. No quiero ser reiterativo, quiero dejarlo como algo afirmado en tu corazón. Sepa algo: los apóstoles no fueron sacados de su condición deprimente solo para caminar con Jesús. Fueron sacados para que fueran y dieran lo que de gracia habían recibido: el evangelio, el perdón de Dios. Por eso quiero desafiarte en este primer punto.
de cómo evitar el fuego eterno para tu familia. Quizás cuando hablamos de la humanidad generalizamos y nos llega indolencia porque como que pareciere que, pero quiero contextualizarlo más profundamente. Tu familia. ¿Acaso aún creemos que todos los que se mueren, no importando su condición ni las decisiones durante su vida, van a trascender para después de la muerte, para la eternidad? No, iglesia. Todos los que mueren vivirán en la eternidad dependiendo de las decisiones que tomaron. Y hoy tienes familia que no ha decidido por Cristo, sino por el pecado, y les espera el fuego eterno. Y no les podrás decir, está descansando con Dios. Pero es tiempo de despertar. Es un tiempo de gracia y de misericordia. No solamente para ti, sino también para los que te rodean. Por eso quiero desafiarte a que no realices esta misión de llevar la palabra al perdido, sea tu esposo, tu esposa, o sea tu hijo, o sea tu tía, tu tío, tu papá, tu mamá. No les lleves el evangelio de manera indolente, de manera indiferente. No se lo lleves con pereza, no se lo lleves con flojera, no se lo lleves siendo insensible. Llévaselo. Así como Cristo dio la vida por ti y te mostró cómo se debe de hacer para que alguien salga de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Así como Cristo lo hizo. ¿Sabes cómo lo hizo Cristo? Con pasión. Así lo hizo Jesús. Fue con pasión. Nos sacaron, escucha iglesia, nos sacaron de la desgracia. A ti te sacaron de la desgracia para llevarte a su gracia. Te sacaron de la desgracia para llevarte a su gracia. Pero escúchame esto. Gloria a Dios. No te sacaron de la desgracia a su gracia para que te quedes aquí. Te sacaron de la desgracia a su gracia para que la gracia de Dios, la que ya tienes aquí, porque ya Cristo te salvó, la empieces a transferir a todos los tuyos. Es el fin, es la misión. Somos la luz y la sal. Somos la lámpara encima de la mesa. Somos la esperanza de gloria. Iglesia, usted es la esperanza de gloria para su familia, para sus hijos, para el esposo, la esposa inconversa, para el papá y la mamá que no tiene a Dios. Usted que está aquí es la esperanza de gloria para ellos. Usted y yo somos la esperanza de gloria para todas las naciones de la tierra. ¿Sabe por qué somos la esperanza de gloria? Porque en usted y en mí está la gloria, que es Jesucristo. Somos la esperanza de gloria. En usted está la gloria, que es Jesucristo. Usted y yo tenemos la luz, pero présteme atención, su luz no es cualquier luz. Su luz, dígale a su vecino, es inmarcesible. Su luz es inmarcesible. Su luz no se acaba. Su luz es infinita. Su luz es inmarcesible. ¿Por qué Dios te puso una luz inmarcesible? Para quitar las tinieblas
de tu familia, de la tierra, de tus seres queridos, a través de que lleves lo que de gracia recibiste, lo que de gracia Dios te entregó. Tú y yo tenemos la vida para quitar la sociedad inerte en la que vivimos. Tenemos la vida que quitará esta sociedad inerte en la que vivimos, quitará la mortandad, la mortecina, lo que huele la sociedad. Por eso tenemos que comprender, aterrizar y razonar que Dios no te llamó porque sí. Dios te llamó con propósito y con misión. Que lleves de gracia lo que de gracia recibiste. Y que no seas indolente, ni mucho menos indiferente en hacer esto. Lo segundo que debemos hacer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro refiere en esta carta algo muy interesante. Dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y me quiero quedar un momento con este título, ponerlo como un título por un momento. La multiforme gracia de Dios. ¿Sabe? A veces pensamos que el servicio a Dios solamente es aquí en la iglesia o aquí en el altar. Sí es servicio aquí en la iglesia y sí es servicio aquí en el altar. Sí lo es. Pero hay un servicio en específico del para qué Dios te trae del mundo a su reino. Hay un propósito específico del para qué hoy ya no vives como los marranos revolcándote o como el perro comiéndose el vómito, como dice el proverbista, sino que ya vives para Cristo. Si hay un propósito, si hay una misión, es ir por los perdidos, es ir por los que se están yendo a la eternidad sin Jesús. Pero Dios dice a través de Pedro la multiforme gracia de Dios. Usted me dirá a mí, Juan Carlos, pero es que yo no soy pastor, yo no soy líder, ni mucho menos me sé expresar. Soy como corto de palabras, no soy carismático, tampoco extrovertido, más bien soy retraído, un poco introvertido y más bien de cortas palabras. Pues quiero decirte algo de parte de Dios. Primero te quiero cambiar tu cosmovisión. La cosmovisión de Dios no es solamente nuestra congregación. La cosmovisión de Dios, lo que Dios tiene es para la humanidad entera. Desde aquí para afuera. Si es desde aquí para afuera, quiere decir que tú, que no eres pastor, que no eres líder y que quizás te sientes sin mucha elocuencia o sin mucha capacidad de comunicación, allí donde trabajas, allí cumple la misión. Allí donde estás, ¿qué eres? Abogado, empresario, arquitecto, empleado, donde sea que estés, allí cumple la misión sin indolencia, sin indiferencia. Allí ve y anuncia lo que Cristo hizo en ti. Allí sirve al Señor, mostrando con tus accionares diarios o tu estilo de vida diario
lo que Cristo hizo en ti, hablándole a la gente de que ayer eras uno, pero que alguien te encontró y le trajo sentido a tu vida, razón de ser, y se llama Jesucristo, y que también lo puede hacer con ese compañero, con esa compañera que vive en desesperanza, que vive en desgracia. Despiértate tú que duermes. El tiempo se acorta y es más evidente cada vez la situación real de que Cristo vuelve. Por eso el llamado urgente de parte de Dios para ti y para mí. No tienes que pararte en un altar, no tienes que tener un grupo vida para que cumplas la misión. Donde vives, donde trabajas, con los que te rodean, allí cumple la misión. Allí lleva lo que de gracia recibiste. Allí se instrumento para que sean menos los que vayan al fuego eterno. Allí. Y si acaso piensas que no eres capaz, pues vengo a decirte para que te regocijes en Dios, para que te alegres en Dios, que donde somos débiles, miren, ustedes tienen delante de usted una persona que perdió 20 materias en 11. Perdió el año, lo expulsaron de la universidad porque era una persona que se sentía incapacitado para hablar en público. Cuando me decían exponga era grosero porque me sentía atacado. Nunca exponía, nunca hablaba, era introvertido. Bendito Dios porque mi esposa me habló, si no me hubiera quedado solo. Bendito Rey de la Gloria, que Dios me puso esa gracia con ella y me habló. Pero donde usted es débil, donde usted es débil, donde usted no puede, allí usted va a ver la gracia de Dios. Porque donde somos débiles, iglesia, donde eres débil, allí Dios te hace fuerte. Allí Dios te hace fuerte. Y tienen aquí ese hombre que le acabé de describir, que es que predicando, y que es que en una iglesia, y que es que delante, yo no sé, 100 personas, no hay argumento, no hay argumento que pese para justificarnos diciendo que no podemos cumplir la misión. Despierta. Y allí donde estás, el lugar donde Dios te puso, allí empieza a sacar de la desgracia a su gracia. Allí empieza a traer esperanza contra esperanza al que mantiene desesperanzado. Allí empieza a traer la luz inmarcesible al que se nota vive en tinieblas. Cuando vayas a hablar y no sepas qué decir, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque más interesado que tú está Dios en que ellos sepan que hay una oportunidad de cambio, que hay una oportunidad de restauración, que hay una posibilidad de transformación. Solo abre tu boca allí donde tú estás, en tu trabajo, en tu familia, y Dios la llenará. Dios ama a las personas que te rodean. Quiere salvarlos, pero lo hará a través de ti. Tú eres el instrumento. Tú eres el que va a cumplir la misión. Lo tercero, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14.
todas, todas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero ¿por qué ese esposo o esa esposa no se convierte? Pero es que mi mamá y mi papá, yo le he dicho, mi hijo, mi hija, mi compañero, mi familiar, ponga el personaje de alrededor de su vida que quiera y diga, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Ya le he hablado, Juan Carlos. Hay algunos que les he predicado, he tratado de cumplir la misión, pero no ha pasado nada, siguen igual y parece que peor. O como dicen por ahí, más peor. ¿Sabe qué sucede? Que está bien que lo estés haciendo, pero no es suficiente con hacerlo. Hay que hacerlo con amor. Y si no lo has hecho, empiézalo a hacer, pero con amor. Con amor. Ve y cumple. Ve y haz. Ve y alcanza, realiza la misión, el propósito, el objetivo que Dios te puso. De ir y dar de gracia lo que Dios de gracia te dio a ti. Ve y hazlo con entusiasmo, con interés, con dinamismo. Los sinónimos que le acabo de nombrar son los antónimos o lo contrario de la palabra indolencia. Ve y haz la obra con el interés necesario. ¿Por qué ese esposo o esposa no se convierte? ¿Por qué ese familiar no se convierte? Quiero decirle que ganar almas no es como vender un carro o como vender lo que usted quiera. Eso se maneja con conocimiento terrenal. Pero todo lo que refiere la Biblia y que trate de los asuntos del reino se maneja espiritual. Espiritual. ¿Quieres ver tu familia convertida? Quizás tu visión es más grande y quieres ver una sociedad, una ciudad, una nación, el mundo entero convertido a Cristo. Hazlo con amor. ¿Sabes qué es amor? Empieza a clamar, a orar, a ayunar, a vigilar por ese padre, por esa madre que se va a ir al infierno. Empieza a clamar, a ayunar por ese ser querido que vive la muerte a causa del pecado. Mira sus finanzas, mira su familia y está en muerte a causa del pecado que vive. Hazlo con amor. Si fuera lo que estuviéramos vendiendo, si fuera que vendiéramos celulares, planes de seguros o qué sé yo te digo, capacítate en marketing y en demás cosas. No estoy diciendo que eso esté mal, eso está bien, pero para lo que tiene que estar bien. Pero los asuntos del reino, las cosas de Dios, no hay nada más espiritual que usted anunciarle a alguien que Cristo vive y que puede transformar su vida. No hay nada más espiritual que intentar darle a alguien de gracia lo que de gracia recibimos de Dios. Es supremamente espiritual. Por eso quiero desafiarte a ti que eres mentor, a ti que eres padre, madre, esposo, esposa, que tienes una empresa y que ves tus alrededores o tu entorno social viviendo el juicio de Dios a causa del pecado, viviendo la muerte en diferentes o distintas áreas de su vida. Levántate. Cumple la misión sin indolencia, sin indiferencia, sin pereza, sin flojera. Deja de ser insensible.
porque sabes que estás bien, porque tienes a Cristo, que tienes esperanza contra esperanza. El mundo se puede estar cayendo, señores, señoras. Puede venir la situación caótica y póngale el título que usted desee: segunda pandemia, tercera pandemia, quinto pico. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo, tenemos esperanza contra esperanza. Sabemos que aunque tinieblas cubran lo que nos rodea, sobre nosotros será vista su gloria. Pero escúcheme, por favor, no aplauda. Porque ¿qué va a pasar con los que no lo tienen? ¿Qué va a pasar con los que indiferentemente no les has dicho lo que de gracia recibiste? ¿Qué va a pasar con tu esposa, con tu esposo, con tu familia? Que a donde esto se ponga peor, no va a haber esperanza contra esperanza, sino desesperanza. ¿Qué va a pasar? Si tú lo miras y te da igual y piensas, Dios se encargará, pues vengo a decirte que Dios no diseñó las cosas así. El diseño de Dios es claro. Por cuanto te sacó de las tinieblas y de la oscuridad y te puso en su luz, con un propósito: anunciar las virtudes del que nos llamó, de Cristo. Empieza a hacer las cosas con amor. Qué pereza orar, qué pereza ayunar, qué pereza vigilar. Ay no, si en la iglesia no hacen vigilia, yo no hago. Yo no lo hago. Somos insensibles hasta que nos toca a nosotros. Hasta que la calamidad llega a nuestra vida, entonces nos acostamos a las 10, nos levantamos hasta las 12, nos levantamos a las 12 y oramos hasta las 6, ayunamos, vigilamos, lo que sea. Pero vemos al prójimo, al que se está perdiendo, a tu familia, que sabes que vive esa vida inerte, muerta, esa vida de derrota a causa del pecado, y te da igual. Porque aún muchos ni siquiera le han dicho: oye, Cristo te ama. Perdóname, no sé qué más decirte, pero Cristo te ama. Más que sea eso, levántate, clama por ellos. Y te invito a que no seas indiferente y clama un poco más allá, por tus vecinos, por esta ciudad, por esta nación que está como está a causa del pecado. Quiero mostrarles una imagen, por favor. ¿Es posible, Felipe? Quiero que lea esa imagen. Me llegó a mi WhatsApp desde Facebook. Aceptar el Islam es fácil. Da el primer paso hacia el Islam, encuentra la verdadera paz. Aprende el Islam, encuentra la verdadera paz. ¿Sabe de dónde llegó esto? Al Facebook de un colombiano. Usted puede creer el trabajo que están haciendo ellos. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama no ser indiferente. Esto se llama no ser flojo. Esto se llama no ser indolente. Porque desde la perspectiva de ellos, desde la visión de ellos, desde la cosmovisión de ellos, el Islam es lo que cambiará a la humanidad. Pero usted y yo sabemos que lo único que cambiará a la humanidad es Jesucristo. Usted y yo sabemos que la única verdad de verdades es la de Cristo. Pero allí sentados no va a pasar nada. Allí durmiendo más y comiendo más no va a pasar nada. Vendrán verdades a medias, como la que le dijo la serpiente a Eva, y la gente cada vez más engañada, y tú y yo con la verdad en nuestra boca. ¿Recuerdan la pregunta que les hacía hace un momento? ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos?
Romanos capítulo 12, versículo 11. Por favor, léalo conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Saque su Biblia o encienda el celular y por favor, léalo conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Se requiere diligencia, se requiere dejar de ser perezosos y se requiere empezar a tener el espíritu ferviente, porque la gente, su familia, la sociedad, esta nación está viviendo el juicio de parte de Dios a causa del pecado, que es la muerte. Pero usted y yo, si comprendemos que fuimos traídos de donde estábamos para anunciar sus virtudes, si hoy razona y hoy comprende que Dios lo tiene aquí para seguir recibiendo de gracia, pero no solamente para que se acomode en su casa, sino para que vaya y lleve a todos los que le rodean lo que de gracia recibió. Si despertamos, si tan solo reflexionamos y nos despojamos de tanto argumento, si dejamos de decir que no podemos, si dejamos de decir es que no sé hablar, ¿acaso se te olvidó que Él fue el que hizo la boca? Ay, líder, yo no sé hablar, ¿cómo predico? ¿Acaso se te olvidó que Él hizo al hombre? Ve y cumple la misión sin indolencia, sin pereza, sin indiferencia. Y termino con esto. La misión en el mensaje de Jeremías 48:10 era solamente para los caldeos. La misión era solamente para los caldeos. Pero, iglesia, pero la misión de Mateo 28:19, esa que dice: id y hacer discípulos. Hacer discípulos significa librar a la gente de su pecado, librar la sociedad de su pecado, librarlos del juicio de Dios a causa del pecado, que es la muerte. Esa misión es para todos, porque ahí no refiere el escritor de Mateo que especifique sobre quién tiene que ir. Él refiere de manera general: id y haced. Todos. Yo te pregunto, líder, ¿hace cuánto no te ganas a alguien? ¿Hace cuánto no le predicas a alguien? ¿Hace cuánto esperas solamente los que tu discípulo traen? ¿Hace cuánto haces la obra de Dios indolentemente? ¿Hace cuánto? La misión es para todos los que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que vivimos eso debemos anunciar las virtudes del que nos llamó. Debemos anunciar las virtudes del que nos llamó, Jesucristo. Quiero que se ponga sobre sus pies un momento, por favor. Quiero allí sobre sus pies medite en los tantos y tantos
espacios que usted visita todos los días y las tantas y tantas almas que se van al infierno simplemente porque se ha hecho la misión, la obra de Dios indolentemente. ¿Se puede? Voy a mostrarles una canción muy cortica para que la escuchen. Pero mientras la ponen, yo quiero desafiarlo. Despójese de los argumentos. Sepa que donde usted no pueda hablar, allí Dios pondrá las palabras. Usted que es mentor, despiértate, tú que duermes. Seguramente no has visto la diferencia en tu vida como mentor. Seguramente tu vida está parca, inerte en tu vida como mentor, porque has hecho la obra de Dios indolentemente. Has sido indiferente e insensible para predicar a Cristo. Esto hay que hacerlo fervientemente, sin pereza y con diligencia, sea en el altar o sea allá en el baño con los que vayan entrando, sea donde sea que Dios te ponga. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.